Buen día, soy Fernando Brizuela de Easy4Motion. Bienvenidos una vez más al podcast de la electromovilidad. Hoy tenemos a Daniela Flores, es un gusto tenerte. La verdad es que ya llevábamos varias semanas o meses tratando de coincidir. Qué bueno que pudimos coincidir ahora en Mérida y tener esta grabación de tu podcast. Bienvenida, Daniela. No, gracias por la invitación y gracias por darte la vuelta aquí en esta semana de bastante calor acá en Mérida. Sí. Fíjate que desde que te conocí en uno de los congresos de Latam me llamó mucho la atención todos los conocimientos que tienes en la parte de vehículos, de transporte, de cargadores, todo lo demás. Digo, son pocas las mujeres, bueno, son pocas las personas, vamos llamándolo así, y pocas menos las mujeres que tienen todos estos conocimientos. Pero vamos entrando en tema, Daniela, platícanos un poquito, ¿quién eres? Bueno, pues una pregunta muy filosófica. ¿Quién es Daniela? Una persona que le gusta mucho trabajar, y que le gusta mucho y le gusta mucho el servicio público, ¿no? Entonces, cuando a mí viene esta oportunidad de trabajar en transporte público, no puedo decir que no. ¿Por qué? Porque el transporte público es una cosa que impacta mucho a la gente, que tú ves luego el resultado. Uh-huh. Y como siempre me ha gustado trabajar y siempre me ha gustado aprender desde que tengo memoria, pues esto era un reto completamente diferente, ¿no? Y entonces pues me dediqué a aprender. Nos dedicamos 3 años y cacho a aprender cosas nuevas, a preguntar, porque esa es la clave. Uno no llega sabiendo. Entonces hay que preguntar. Y hay mucha gente que sabe mucho más que yo de estas cosas, y fue preguntar y fue empezar a armar, ¿no? Armar este rompecabezas que es la electromovilidad, que tiene piezas que van más allá de un vehículo, más allá de un cargador, más allá de la energía, ¿no? Entonces fue ir armando este bonito rompecabezas, que además también me gusta armar rompecabezas bastante. Entonces, eso es Daniela. Daniela es trabajo y Daniela es aprender. Fíjate qué interesante. Yo les digo muchas veces a mis colaboradores, siempre hay que pensar cómo sí puedo buscar la solución, cómo sí lo puedo hacer, porque de repente me dicen, no, ingeniero, es que esto no se puede, no hay, etcétera. Pero creo que en tu caso, que en el tema de la electromovilidad es un tema nuevo, es un tema en donde no lo vimos en la universidad, aunque ya empezaron a haber carreras. La Ibero, por ejemplo, tiene ya una carrera ahí en Puebla, en Guadalajara ya también tienen algunas carreras que están empezando en la parte de la electromovilidad, pero es algo nuevo. Entonces, buscarse personas que ya tengan todos los conocimientos para poder hacer el desarrollo, por ejemplo, de las líneas de transporte, por ejemplo, aquí en Mérida, pues era muy difícil. Pero lo que más me llama la atención, y platícanos un poquito, es que tú eres economista. Sí. Soy economista de licenciatura. Yo estuve muchos años en Secretaría de Energía, en el sector energético, ¿no? Entonces, justo ayer un amigo me preguntaba lo mismo, me decía, ¿qué haces en transporte, no? ¿Qué haces en energía si eres economista? A nosotros en economía nos enseñan, yo creo que era de mis materias favoritas y mis conceptos favoritos de economía, que es la organización industrial, que realmente es de qué es el mercado, de qué se compone el mercado. Entonces, se compone de infraestructura, se compone de jugadores, se compone de reglas, se compone de precios. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas, ¿no? Que siempre son reglas o que son motivaciones que van armando estos mercados? Entonces, cuando yo estuve en energía, que estuve en gas natural, pues tú ves que hay jugadores, había pocos jugadores, había unas infraestructuras costosísimas que eran los gasoductos, donde obviamente, pues, por eso había tan poquitos jugadores, ¿no? Porque pues un gasoducto de nada sirve hacer uno al lado, ¿no? No haces una carretera y luego haces otra al lado, que son inversiones muy grandes. Cuando me vine a transporte, pues es lo mismo. Son economías de redes, ¿no? Son comportamientos muy similares, ¿no? Donde tienes, de alguna forma, lo que nosotros llamamos en economía monopolios naturales, y entonces se comportan distinto, hay motivaciones distintas, pero la base es la misma. Y como economistas, muchos nos enseñan a tratar de resolver problemas con muchas restricciones, con pocos recursos, sobre todo. Y entonces, así es como yo entro acá, porque me pusieron un problema. Uh-huh. Yo entro a este proyecto porque alguien le dijo al anterior gobernador, a Mauricio Vila, que tener una ruta eléctrica en Yucatán iba a ser imposible. Ese fue el objetivo, ¿verdad? Fue, ¿cómo sí? Uh-huh. Difícil, sí. Imposible, no. ¿Qué hay que hacer? Entender el mercado. Pero no solo el mercado de transporte. Tienes que entender el mercado energético. Tienes que entender el mercado de los vehículos. Tienes que entender a la gente y lo que ellos quieren en cuestión de la movilidad. Entonces fuimos armando ese mercado
buscando las soluciones y así fue como lo hicimos, ¿no? Juntándonos con la gente que sabía, aprendiendo y también poniendo un poco de nuestra parte. En mi caso, pusimos mucho del sector energético, que era algo que no se había visto o que no se veía desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, así como economista, pues me dediqué a resolver un problema y aprender muchísimo en el camino, Claro. ¿no? Me volví ingeniera eléctrica, y me volví también ingeniera en logística, porque también hay que aprender ese tipo de cosas. ¿Para qué? Pues para poder entender, ¿no? Para poder entender realmente cómo es que funcionan las cosas. Sí. Tienes un par de maestrías, según vi por ahí en tu currículum. Platícanos un poco de las maestrías y cómo las has podido aplicar en esta nueva área de trabajo. Sí, claro. La primera, bueno, la maestría que estudié saliendo un poco de la universidad, en el Colegio de México, Estudios Urbanos. Que esa sí tiene mucho más que ver, digamos, con lo que me dediqué después de energía, que es transporte y movilidad. ¿Por qué? Porque estudios urbanos estudia el comportamiento de las ciudades, ¿no? De los servicios de las ciudades y pues obviamente uno de los principales servicios pues es el transporte, ¿no? Y cómo se van, y cómo nos vamos ordenando en el territorio, ¿no? Mucho de lo que a los economistas, digamos, neoclásicos critican es que tienes unos modelos econométricos, económicos muy, muy bonitos, muy lindos, muy matemáticos, pero no hay diferencia, pareciera, si lo haces aquí o en China o en Marte. Cuando uno está en urbanismo y estudia estudios urbanos, pues solamente te ponen la variable de territorio. No es lo mismo. No es lo mismo México, no es lo mismo China, no es lo mismo Ciudad de México, no es lo mismo Yucatán, ¿no? Entonces, la variable de territorio implica muchísimas otras fuerzas económicas, laborales, etcétera, de sociedad y de cultura, incluso, que hacen que los comportamientos sean distintos y pues hay que atenderlos, ¿no? Eso por un lado. Y cuando estuve en Secretaría de Energía, porque me gustaba mucho el tema y porque me gusta mucho aprender, me gusta mucho seguir actualizando, seguir estudiando, tuve la oportunidad a través de CONACYT en su momento de entrar a la maestría de políticas y gestión energéticas y medioambientales de la Flaxo. Entonces realmente fue una maestría de tiempo parcial, donde íbamos en fin de semana y demás, y fue también muy interesante porque fue un poco para fortalecer la parte, digamos, energética que ya había hecho. Pero sí estuvo interesante porque ahí fue cuando empecé a ver que realmente yo desde antes tenía esta cosquillita del transporte, porque mi tesis, de hecho, fue de plataformas. Fue en una cuestión de toda la información que puedes obtener a partir de las plataformas en cuanto a la movilidad de la gente y el comportamiento de la gente, ¿no? Que es como que lo que le falta, y luego lo viví, que es lo que faltan como a las autoridades de transporte, a las autoridades de movilidad, información. Entonces fue una tesis donde justamente proponía una como especie de plataforma integral de datos que obtenías a través de las plataformas. Hablando del tema que ya lo tocaste ahorita, del transporte público eléctrico aquí en la península, en específico en Mérida, me gustaría que nos platicaras un poquito del proyecto. Nos diste ahorita ciertas ideas, pero llegas tú y te ponen el reto, no se puede. Y tú dices, sí se pudo, o sí se puede. Entonces, ¿cómo empezamos con todo esto y cómo se desarrolla todo esto? Los últimos mencionabas 3 años y medio. Sí, más o menos 3 años y medio de este proyecto, un poco más de parte de mis colegas. Yo entro a 1 año del proyecto porque, como yo les he dicho, la electromovilidad en transporte público, sobre todo, es como la cereza del pastel, ¿no? Es lo más atractivo, es lo más bonito además, creo yo, ¿no? Aparte porque yo estuve en eso, pero mis colegas ya llevaban 1 año trabajando. Porque cuando hablamos de transporte público no es solo comprar un autobús eléctrico y poner unos cargadores, ¿no? O sea, tienes que hacer todo un andamiaje normativo, legal, para que haga sentido normativa y financieramente sobre todo, ¿no? O sea, tienes que cambiar el modelo de transporte público. Todo esto que se habla de los hombre camión, los tienes que volver empresas. Entonces, yo llego cuando ya mis colegas habían trabajado un montón, todo 1 año, para tener las bases que permitieron el proyecto. Si no hubiéramos tenido unas bases financieras sólidas, una base normativa sólida, ¿no? Concesiones, el pago por kilómetro y un montón, digamos, de normativa, el proyecto no hubiera funcionado. ¿No? Porque el proyecto se inserta dentro de un proyecto más grande, que es Vaivén, ¿no? Acá en Península, donde sin estas bases pues no hubiera sido posible. Ahora, en cuanto a la electromovilidad, ¿cómo le hicimos? Buscando mucho con quién trabajar, ¿no? O sea, porque teníamos CFE. O sea, yo le decía a mi jefe, si CFE no está en la mesa, no podemos hacer nada.
CFE se subió a la mesa. Y entonces, cuando tuvimos varias opciones de ubicaciones donde poner la electrolínea o nuestro punto de carga, pues ellos opinaron. O sea, si yo no tengo visto bueno de CFE, no. Claro. Tuvimos visto bueno de CFE, de hecho les encantó el lugar, estamos muy cerca de 2 subestaciones, estábamos conectados a 2 subestaciones. Entonces eso en la parte eléctrica. Luego en la parte de los vehículos, bueno, pues vamos a preguntarles a todos. Y insisto, como yo venía de un sector energético, yo veía el punto de carga, o más bien evaluaba las electrolineras del punto de carga, pues como si fuera una planta de generación. Entonces, cuando yo veía los modelos de cargas nocturnas, no me gustaban mucho porque yo veía una infraestructura, ¿no?, de 24 horas, que solo se usaba 5 o 6 horas al día. Entonces, yo eso traduciéndolo a una planta de generación, digo, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, hay que usarla más. Entonces, empezando a estudiar cómo funcionan las baterías, qué es lo que más cuesta, por qué cuesta tanto, los rendimientos, me doy cuenta que hay un trade-off, ¿no? O sea, porque claro, o sea, hacer cargas nocturnas implica ciertas cosas, no hacer cargas nocturnas implica ciertas cosas más, ¿no? Que de hecho lo comenté en alguno de mis posts, ya cuando me salí de mi anterior trabajo, que es las cargas, ahí es cuando encuentro, porque aparte no inventé el hilo negro, ¿no? O sea, esto lo hacen en India, ¿no? Lo hacen en otros lados, la famosa carga de oportunidad, donde es cargar en horarios valle, sobre todo, ¿no? O en algún horario que te permita, porque te vas dando cuenta que el transporte público, pues tiene estos espacios donde, vamos, el operador, el conductor se tiene que bajar, ¿no? La persona te tiene que bajar, hay que cambiar turnos, ¿no? Hay que hacer una serie de cosas. Entonces hay espacios de estancias. Y yo decía, ¿y por qué no cargamos en ese momento? Claro. Me dice, no, es que pues, te vas a tardar mucho. Pero pues sí hay cargadores de 600 kilos, 300 kilos, 400 kilos, 100 kilos. Pues vamos a ver qué pasa. Entonces yo creo que lo que hicimos fue meter la variable de carga no como algo dado, sino como una variable en sí. ¿Para qué? Para poder decir, ok, entonces para yo tener una operación de este tipo de transporte, de frecuencias, tiempos y demás, bueno, ¿cómo introduzco la carga y una carga de oportunidad? ¿Para qué? Bajar el tamaño de la batería, ¿no? Tener una batería más chica, que además me implicaba un mejor rendimiento porque el autobús es menos pesado. Y además me permite meter más gente. Entonces los autobuses, en cuanto a oferta de pasajeros, ya se vuelven igual a las de diésel, ¿no? Porque un diésel de 12 metros te caben 80 personas. Si yo pongo un eléctrico de 12 metros con una batería de 400 o 500 kilos, me caen 60. Entonces, si yo quiero mantener la misma oferta, bueno, están más autobuses. Claro. ¿No? Entonces, eso por un lado. Entonces, decíamos, bueno, pues si bajamos la batería, ya tengo 80 y 80, entonces ya oferta es la misma. Por lo menos en oferta, mismo número de camiones. No necesito más. Y decíamos, bueno, y ahora en temas de rendimiento, porque pues obviamente si la batería es más chiquita, la autonomía de la descarga de esa batería, ¿no?, va a ser menor, ¿no? Si es de 200, digamos que lo dividimos entre 2 porque mi cálculo mental siempre ha sido muy malo, entonces digamos que son 100 kilómetros. Pero si la ruta recorre 150, ¿dónde quedaron esos 50 más? Bueno, pues hay horas valle. Algunos, o sea, en algunos más pronunciados que otros. Bueno, pues en esa hora valle saco el autobús, lo cargo y luego lo regreso para que cumpla esos 50 kilómetros más. ¿Qué puede pasar? Que bueno, pues rutas que requieren mucha frecuencia, pues tal vez no me alcance a que lo saco, pues ya tenga, o sea, le alcance a ese momento específico donde tenía que volver a salir. Entonces, tal vez sí necesito un poquito más de autobuses, pero ya no es el doble, que es uno de los grandes mitos, ¿no? De si cambio mi flota de diésel eléctrica, necesito duplicar mi flota. Claro. Ya no. Nosotros hicimos algún ejercicio de, ok, si mis rutas eléctricas fuesen diésel, ¿cuántos autobuses se necesitarían? Realmente se necesitaban, de los 37 que teníamos eléctricos, se iban a necesitar 30. O sea, solo agregamos 7 más, en lugar de de que fuesen 15 más, ¿no? O lo que fuese, ¿no? Entonces, y eso se logra con la carga de oportunidad a altas potencias, muy importante. Pero eso también tiene implicaciones. O sea, tiene implicaciones de necesitas una operación al punto, ¿no? El tema logístico se vuelve ya muy preciso. El conductor tiene que llegar a la hora que le dices, tiene que cargar en el tiempo que le dices, tiene que manejar bien el autobús, ¿no? Porque te vas dando cuenta que el consumo de la batería, pues no es solo la manejada,
Y sobre todo aquí en Península, donde necesitamos aire acondicionado. Claro. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta, por eso la importancia de la información. Nos empezamos a dar cuenta que el consumo de la batería se divide en muchas cosas. Uno es pues, el manejo, la tracción. Otro es el freno regenerativo. ¿No? Otro es el BTMS, ¿no? O sea, el enfriamiento de la batería, ¿no? Ese componente, los compresores que van para el aire acondicionado y demás. El aire acondicionado, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta cómo el aire acondicionado te puede consumir del 15 al 20, 25% de la batería y en época de calor, más. Nosotros empezamos a hacer ese análisis en las rutas, en las unidades, y de hecho es muy interesante porque te vas dando cuenta quién es el mejor conductor, quién es el peor conductor, y además te vas dando cuenta si alguna unidad está fallando. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo que tu BTMS o bueno, que tu enfriamiento de las baterías está consumiendo un poquito o bastante más que el promedio en general, pues algo está pasando. Claro. Y efectivamente nos dimos cuenta que una unidad tenía una falla en su enfriamiento, ¿no? Entonces son datos que vas viendo. Y además, como son nuevas tecnologías, no es lo mismo. Yo sé que siempre dicen, sí, claro, obvio, es obvio que no es lo mismo manejar un eléctrico que un diésel, pero no nos damos cuenta el nivel de esa frase. O sea, sí, no es lo mismo, pero hace la diferencia. Claro. Y cuando hablas de transporte público o transporte de carga en su momento, hace la diferencia en cuanto a lo que puedes ganar, en cuanto al rendimiento y obviamente en kilómetros recorridos, que se traduce en dinero, ¿no? O sea, se traduce en un costo por un buen manejo de tu consumo de la batería en los distintos rubros, porque ya no solo es el conductor. Ahora ya puedes ver qué aires acondicionados son los mejores, ¿no? O sea, qué sistemas de aire acondicionados que le ponen a los autobuses o a los vehículos son mejores que otros a través de su consumo. Entonces, toda esta información es muy buena para que podamos realmente entender y que podamos nosotros como consumidores, ¿no? Como los que estamos utilizando los vehículos, pues hacer un mucho mejor provecho de ellos, ¿no? Sí, fíjate que tuve la fortuna de adquirir un carro eléctrico hace un par de semanas y ahorita que tocas el tema de los choferes, me tuve que autoeducar yo a manejar acorde al carro porque lo tomé, hice la recarga y en 2 días ya estaba prácticamente al 20% abajo. Ya ves que tiene que estar entre el 20 y el 80%. Y entonces empecé a analizar qué es lo que me había pasado. Primero, dejaba el carro en el sol ahí en la planta, ¿sí? Porque ahí está mi estacionamiento y le da el sol. Entonces, el enfriamiento de las baterías, pues estaba constantemente funcionando. Además que tiene una programación donde también le puedes poner que te mantenga la parte del habitáculo enfriando tanto. Entonces, pues prendía la batería 4 o 6 horas que estaba ahí en la oficina y pues de repente de traer una carga de 300 kilómetros, por decirlo, me subía y ya traía 260 y decía yo, bueno, ¿qué pasó? Segundo, acelerar de más, ¿sí? Y no utilizar el freno regenerativo. Muchos piensan, y ya lo mencioné en un podcast, que el freno regenerativo viene en las balatas y todo. No, el freno regenerativo es en el motor de la unidad, de alguna manera, ¿no? Y tratar de utilizarlo, el freno regenerativo, al 100% y no estar frenando con el otro freno. Ya me acostumbré, prácticamente no freno. Veo la distancia del semáforo, suelto el pedal y suelto el carro. Baja de velocidad y llega ahí. Había otro modo que tenía modo centinela, que también estaba activado de fábrica. ¿Qué es? Que se acerca una persona y prende las camaritas y los ves y todo lo demás. Todo eso gasta. Todo eso gasta. Sí. Anduve en la ciudad 3 días. Yo creo que ya de haber andado 100 kilómetros y se me consumieron los 300. O sea, cuando terminé la carrera dije, ¿qué pasó? Entonces empecé a leer el manual y me empecé a dar cuenta de todos estos detalles. Estoy hablando de un carro, un vehículo pequeño en mi micromundo, vamos llamándolo así. Ya me imagino ahorita con una flota de 42 camiones que tienen eléctricos, por lo menos aquí en Mérida, el tema del chofer, el tema del aire acondicionado. Oye, y si le bajo a 18 grados el camión o a 19 o a 20, eso te afecta directamente al consumo de tu batería, ¿sí? El tema de la recarga de oportunidad, que se me hace maravilloso. A mí me tocó participar hace algunos años en Guadalajara en uno de los proyectos eléctricos, el primer proyecto eléctrico que hubo en Tonalá, y me pidieron que hiciera el diseño de lo que era la electrolinera, de alguna manera, y estuvimos trabajando. Pero los datos que nos dieron, pues eran muy burdos, vamos llamándolo así. Yo supongo que las personas que estaban a cargo de esto empezaron a conocer estos temas y era algo nuevo.
Pero en aquellos tiempos me acuerdo que me dijeron, la batería es de 350 a 400 kilowatts, entonces necesitamos cargarlo en 4 horas, pues 4 horas, pues metemos un cargador de 100, 120, porque 120 pues para 4 horas que nos dé los 400, pero eran matemáticas muy burdas, vamos llamándolo así, o sea, no había todas las características o todas las condicionantes que estás tú mencionando que ni por aquí se nos ocurrió en aquel momento, ¿sí? Y era llegar, oye, van a llegar todos a las 12 de la noche, salen a las 4 de la mañana a cargo, sí, van a dar los 300 kilómetros de autonomía, se necesitaban en aquel tiempo 250 de autonomía y llegan en la noche y vuelven a cargar. O sea, hablar de carga de oportunidad, yo no lo había visto hasta que te conocí, alguna vez lo platicaste y vimos los pantógrafos que tienen aquí instalados, que creo que según recuerdo son de 350 kilowatts más o menos, ¿no? Son de 300. De 300. Son de 300. Y fíjate que todavía no están al 100% en funcionamiento. Digo, la verdad es que es una tecnología nueva, ¿no? Que ha costado adoptar. Ahorita, si no me acuerdo, desde que me salí de la agencia, solo está en funcionamiento uno. Pero imagínate, estábamos con una muy buena operación, o sea, que ya era una buena operación, con cargadores de 120 kilos. Sí. Una vez que estos pantógrafos empiezan a funcionar, la operación se va a incrementar o vamos a tener frecuencias 50% mejores. Claro. Porque obviamente se reduce el tiempo de carga en más de la mitad. Claro. ¿No? Entonces, en cuanto eso empiece a funcionar, que debería de ser relativamente pronto, yo creo que por lo menos este año, en lo que estaba planeado en su momento, la verdad es que va a mejorar mucho la operación. Y ayuda mucho, y en particular los pantógrafos, bueno, te ayuda adicional que no necesitan manipulación humana. Claro. Claro, necesita mucho entrenamiento, ¿no? O sea, en su momento, pues pasamos un buen rato entrenando a las personas conductoras, pues a que pudieran hacer este match, ¿no? Porque uno pone el autobús, se tiene que parar en un lugar muy específico, pica un botón y se conecta vía Wi-Fi con el pantógrafo y hace la conexión, baja el brazo y se conecta, ¿no? Entonces, cuando eso funciona, la verdad es que la operación va a mejorar muchísimo. Pero con 120 kilos se hizo mucho. Claro. Sí, me ha tocado conocer el punto de carga o el centro de carga o el centro de oportunidad, como dice nuestro amigo Francisco, ahí en la plancha, que lo tienes ahí, maravilloso, todas las instalaciones y todo lo demás, y me tocó ver ahí un pantógrafo, supongo que es el que mencionas que está funcionando. No, en la plancha no, en la plancha hay 3, el que está funcionando es el que está al norte de Mérida. Ok. Pero me tocó ver, fíjate, proyectos en Europa, sobre todo, de rutas de camiones, videos que me llegaron hace algunos años que me he estado involucrando en estudiar todo este tema. Y sí, yo veía la ruta de camiones, pues que tenían su electrolinera, pero aparte tenían pantógrafos en las rutas, y yo los veía y decía, pues qué raro, pues que carguen completo la batería ya y todo lo demás. Pero ahorita que mencionas todo esto, al disminuir la capacidad o el tamaño de la batería, aumentas la autonomía, vamos a llamar, al tener menos pesos, de alguna manera ese camión es mucho más eficiente. El centro de carga o el punto de carga, en lugar de meterle 5 MVA, a lo mejor le metes nada más 3. La infraestructura es más económica, sí. No le tienes que pedir. Ya imagino qué buena estrategia sentar a CFE ahí, porque cuando lo sentaron le dijeron, necesitamos pues, una línea dedicada, básicamente, porque eso es lo que les está de verdad de cada una de las subestaciones. Supongo que la tienen por respaldo, ¿no? De alguna manera. Y pero no es fácil. No puedes ir nada más con un ingeniero de proyectos y solicitar. Eso es un proyecto que se necesita, hasta a lo mejor les pusieron una ampliación en cada una de las bahías. No sé, pues yo fui eléctrico, como lo he mencionado varias veces. Ya ves que cuando tienes tu línea dedicada te tienen que poner un interruptor en cada una de las bahías o de las subestaciones para alimentar directamente. Entonces es un proyecto a gran escala. Y si eso lo diseñas mal y lo sobredimensionas, te metes en un problema mucho más grave, ¿no? Entonces todas estas estrategias que ustedes utilizaron son muy plausibles y son muy... Qué bueno que la estamos poniendo en este podcast para que la gente las escuche, sobre gente que están implementando nuevas rutas de camiones. Yo no conozco muy bien el sistema de transporte ahorita de la Ciudad de México, de Monterrey, conozco más el de Mérida porque nos has hecho, y te lo agradezco, participes un poquito de estos conocimientos. Y sobre todo, y lo menciono aquí para que te sigan en tu página de LinkedIn, es donde están tus 15 posts que mencionaste, muy bien hechos. Es la segunda vez que lo menciono en este auditorio. Y me gustó mucho porque mencionas, hasta le pusiste dibujitos y todo lo demás. Muy bien hechos todo lo que mencionaste ahí y hablas de todo eso de la recarga, de la batería, todo lo demás, pues para hacer rutas mucho más eficientes, ¿no? Porque ahorita tienes 42 aquí en Mérida. Ya imagino cuando tengas 100, 200 camiones, que según platicamos en alguna ocasión, no estamos hablando de 20 años, estamos hablando de 2, 3 años más, ¿no?
Sí, bueno, ya no me tocará, ¿no? Ya no me tocará ver eso, pero pues era la idea y era el plan, ¿no? Ya ahorita, pues digamos, desde ahora donde estoy, y por eso un poco el objetivo de los pods, ¿no? O sea, de transmitir ese conocimiento. O sea, al final aprendimos muchísimo. O sea, a mí me preguntan, oye, es que tu proyecto estuvo muy bueno. Le dije, sí, y siempre hay áreas de mejora. Y qué mejor que hacer esas áreas de mejora en otras partes del país, ¿no? O sea, hay mucho que aprender todavía, ¿no? Aparte, la tecnología cambia. Los autobuses que se compraron en ese momento hace 3 años ya no son los mismos de ahorita. Claro. O sea, ahorita ya encuentras cosas mucho mejores, ¿no? O sea, la degradación de la batería, por ejemplo, ya empieza a ser no quisiera decir un mito porque sigue existiendo, pero cada vez ya es menor. O sea, los autobuses españoles que se tienen acá, al año, ahorita digo, al momento en que yo me salí se había hecho el estudio en algunos, no en todos todavía, no habían presentado degradación. A pesar de las condiciones extremas, en las que estamos acá. Lo cual, pues, te habla de una muy buena batería, ¿no? También una muy buena estrategia de carga, porque la carga puede afectar la batería, ¿no? O sea, entonces, ahí hubo mucho respeto, digamos, entre vehículo y carga, ¿no? Para poder mantener el estado de salud de las baterías. Y pues ojalá se mantenga así, ¿no? Y bueno, pues la idea, ahora, digamos, en esta nueva etapa de mi vida profesional, pues es que ese conocimiento se sepa. Claro. Y que se tome como una opción, porque, insisto, no necesariamente la carga de oportunidad es la solución para todos, ¿no? O sea, no necesariamente, pero yo creo que sí, los buenos dimensionamientos de la infraestructura son claves, ¿no? Un dimensionamiento, aparte, a mí me gusta decir que es un dimensionamiento respetuoso de la red eléctrica, ¿no? Porque no es, aquí en Península sobre todo es mucho más obvio, pero en cualquier parte del país no estamos para ser irrespetuosos con la red eléctrica, ¿no? Claro. Porque hay que cuidarla, ¿no? Y porque sabemos que se necesita todavía mucho de inversión, y esto ya es un tema del sector energético. O sea, parecía que no es de transporte, ¿no? O sea, parecía, bueno, pero pues ese es su problema, ¿no? Es como en la gasolinera. Pues yo ni me preocupo por la gasolinera, pues porque hay un montón. Bueno, electrolineras, pues no hay un montón. Entonces sí hay que preocuparnos. Claro. Hay que preocuparnos y hacer partícipe al sector energético de esto. Yo ya he visto muchas empresas, muchas personas que del sector energético ya empiezan a voltear a ver, lo cual me da mucho gusto, ¿no? O sea, ya ahorita en las estrategias que trae la presidenta, ya tienes a un CENER más metido en cuestiones de electromovilidad, CFE más metido en cuestiones de electromovilidad, Secretaría de Economía metido en más. Entonces, ya todo el mundo está metido en este tema. Entonces, pues más vale que se usen estos casos de éxito, como lo que fue Yucatán, como lo que ha sido Metrobús, ¿no? El Metrobús lleva años en esto también, ¿no? O sea, los trolebuses, ¿no? Y cada vez, ellos al final tienen una estrategia de carga de oportunidad. Claro. Porque las baterías de los troles son muy chiquitas, pero pues tienen las catenarias. Claro. ¿No? Es una carga de oportunidad. Insisto, nosotros no inventamos el hilo negro, ¿no? Nada más lo adaptamos y lo adaptamos a las condiciones particulares de Yucatán en su momento, ¿no? Entonces, qué mejor que utilicemos todas estas experiencias para que otros estados lo hagan. A mí me gustó mucho, o sea, yo creo que, y lo he dicho, o sea, haber trabajado en este proyecto en Yucatán ha sido el mejor proyecto de mi vida. Y un proyecto que a mí me transformó, ¿no? Tanto personal como profesionalmente. Fue un trabajo muy bonito. Trabajar en transporte, insisto, es muy bonito porque tú ves el resultado en la gente. En la gente que se sube al autobús, en la gente que lo disfruta, que agradece el tiempo que gana, ¿no? El dinero que gana, el tiempo que gana y el dinero que ahorra. ¿No? Entonces, la verdad, fue un proyecto increíble. Hay otros proyectos muy buenos que se han hecho también. Y aparte, el de Yucatán me gusta todavía más porque es un estado del sureste, ¿no? De los menos desarrollados, y digo así porque la verdad es que Yucatán es a todo dar, ¿no? Tiene muchas cosas. Y entonces, fue un muy buen piloto. O sea, fue un muy buen laboratorio, un muy buen lugar para probar cosas, como la carga de oportunidad. Tal vez en otros estados hubiera sido un poquito más complicado, pero aquí lo que se hizo técnicamente fue muy bueno, ¿no? Muy probado, ¿no? Y que entonces yo sí les puedo decir con la evidencia de este tipo de modelo de carga de oportunidad con claro que funciona. Ahí está el dato. Claro. ¿No?
porque no hay otras variables que como que te contaminen el asunto, ¿no? Entonces, pasar este modelo y pasarlo, hacer pruebas en Jalisco, hacer pruebas en Sonora, hacer pruebas en Chiapas, entonces, es de, oye, ya lo podemos pasar porque técnicamente ya está aprobado. Ahora que hay que trabajar, que es algo que tienen que aprender en transporte público, al menos todos los estados, tienen que trabajar en su normativa. O sea, tienen que trabajar en su modelo de transporte. ¿Qué quieren ellos con su modelo de transporte? ¿Qué es lo que hace más complicado la electromovilidad en el transporte público? Que no es solo comprar autobuses eléctricos. Porque si no, no va a funcionar. Si no tienes una base sólida normativa, no va a funcionar. Y una base sólida financiera, no va a funcionar. ¿No? Entonces, pero, insisto, es muy bonito porque de ahí te puedes inspirar para otras cosas. Claro. ¿No? Fíjate que hay muchas personas en el medio ahorita de la electromovilidad, personas que no están metidas, vamos llamándolo así, porque así yo lo describiría, que hablan de que pues, un carro eléctrico o un autobús eléctrico o un transporte eléctrico contaminan muchísimo más por la fabricación de las baterías, que los minerales o tierras raras que le llaman, que la generación no es 100% verde, etcétera. Yo supongo que has de haber hecho N número de estudios, análisis, investigaciones, todo lo demás. ¿Qué nos comentarías acerca de este argumento que dice la gente de que se contamina más con el transporte eléctrico? Me parece que, o sea, al final de cuentas es en cuanto a la reducción de emisiones que se pueden tener, independientemente si de dónde viene la generación eléctrica, es menor. O sea, eso ya ha estado muy probado, ¿no? Las emisiones en sí del vehículo es muy probado. Que hay que trabajar, obviamente, en las segundas vidas de las baterías, ¿no? O sea, es un poco como el debate de la nuclear, de la generación nuclear. Es la más limpia, pero sus residuos son de los más contaminantes. Entonces, que hay que trabajar en todo el ciclo de vida de no solo de la batería, pues el armado de los vehículos. Al final, el armado de los vehículos es el mismo, salvo el motor y la batería, ¿no? Entonces, claro, realmente son los únicos componentes. Entonces, si nosotros podemos tener una buena gestión de la vida de las baterías, vamos resolviendo ese problema, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, la batería, al final de su vida útil, de su primera vida útil, pues sigue siendo el 80% de la batería. O sea, yo la otra vez pues, le comparaba y les decía, a ver, una batería al 80% te equivale al consumo de un hogar al mes, más o menos, ¿no? Y depende del hogar, ¿no? Pero, entonces, no me digan que no funciona. O sea, claro que funciona y claro que tiene un valor. Entonces, mientras empecemos a ver el panorama completo y el ciclo de vida de todos los componentes, entonces, ese argumento, digamos que la preocupación es las baterías, pues deja de tener peso. ¿Por qué? Claro. Porque ya le vamos poniendo reglas a esto. Y sí, bueno, el tema de los minerales raros y demás, bueno, pues así pasa con, bueno, pues el petróleo también es una cosa extraña, ¿no? Entonces, mientras les podamos poner un poco las reglas del juego y siempre cuidar que al final de cuentas, y eso es algo que aprendes mucho cuando haces este tipo de modelos de carga de oportunidad, porque no es solo la eficiencia, o bueno, no es solo la reducción de emisiones en cuanto a la tecnología. Empiezas a volverte muy afín a la eficiencia energética, que es hacer más con lo mismo, ¿no? Hacer menos, ¿no? Hacer más con lo mismo, ¿no? O emitir menos. Entonces, parte, por ejemplo, de lo que nosotros aprendimos, y tiene mucho que ver con toda esta información que podemos obtener de la batería y demás, fue, ok, ¿cómo le hacemos también para recoger menos kilómetros? O sea, no solo la tecnología, es nosotros mismos, claro, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos para que los kilómetros que se recogen de una manera muchísimo más eficiente? Y eso aplica para los vehículos de carga, para el transporte público y para uno mismo, ¿no? O sea, si ya estoy más consciente, porque ¿qué te hace la electromovilidad? Estar más consciente de cómo manejas, ¿no? Estar más consciente de que cada que manejas es un kilowatt, te vuelves más consciente de tu consumo. Claro. Porque lo estás cuidando, ¿no? Que no haces en la gasolina, ¿por qué? No sé, pero te vuelves más consciente. Entonces dices, ok, empiezas hasta a planear tus viajes. Yo también tengo un híbrido enchufable en este caso, ¿no? Entonces yo ya sé que si voy a recorrer más de X kilómetros, tengo que salir en modo híbrido, no en modo eléctrico. Pero entonces vas teniendo esta planeación
que antes no hacías, ¿no? Y entonces te empiezas a volver más eficiente porque dices, bueno, ¿qué es lo que quiero? Pues no, mantenerme en el modo eléctrico. Ok, entonces mi ruta mejor va a ser esta, ¿no? O entonces, ok, esto que iba a hacer, mejor lo hago mañana porque de todas formas iba a ir por ahí. Y entonces te vuelves más consciente de los consumos. Y entonces ya no solo el cambio tecnológico de, ok, las emisiones, sino el comportamiento de uno mismo. Porque eso es algo que se deja mucho de lado. Y, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer en su momento a Don de Buen, ex titular de la CONUE, y la verdad es que siempre decía es que la eficiencia energética, como parecía que no es sexy, ¿no? No le gusta a nadie, pero la verdad es que es algo que no debemos de dejar. Y sobre todo ahorita que estamos en este cambio tecnológico, es algo que siempre tenemos que tener en mente, ¿no? Que no solo el cambio tecnológico, sino tienen que ser cambios del comportamiento en ese sector. Y siempre mirando hacia una eficiencia energética, ¿no? ¿Cómo hacemos más con menos? Fíjate que en el caso de gobierno, yo creo que se han dado muy buenos pasos y muy buenos ejemplos en diferentes ciudades, México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, etcétera, Hermosillo sobre todo también, Hermosillo es impresionante, para el tema de la electromovilidad. Pero ahora me gustaría tocar un poco la iniciativa privada y vamos llamándolo así, los automóviles de cada uno de nosotros. ¿Qué crees que se necesite en estos momentos para motivar e impulsar que las personas volteen hacia la electromovilidad y vaya caminando? Esto va caminando, ya sé, despacio, pero ¿qué tenemos que dar? Porque hay muchas cosas que se tienen que dar. La iniciativa privada tiene que invertir, gobierno tiene que invertir, los dos tienen que invertir, sobre todo porque el problema son los puntos de carga en algunos lados, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú si tú tuvieras la facultad de poder mover todas estas piezas para promover la electromovilidad de alguna manera para las personas individuales? Híjole, creo que no les va a gustar mucho mi respuesta. Pero, ¿por qué? Porque yo creo que la electromovilidad en el particular es algo que tiene que ser, sí, incentivado de alguna forma, pero no debería de ser tan promovido. Sobre todo que vengo del transporte público, te diría que lamentablemente lo que hay que hacer es desmotorizar. O sea, hay que decirle a la gente que deje de subirse al auto particular. Pero si no tienes una buena base de transporte público, obviamente no le puedes decir eso a la gente, ¿no? Entonces, que a ver, sí, creo que sí es importante, sobre todo que es importante la preparación, porque sí ahí viene. Y a ver, no todos los viajes se pueden hacer todos en transporte público, todos tenemos circunstancias distintas, ¿no? Pero sí yo creo que es muy importante, e insisto, la electromovilidad no es la compra del vehículo nada más. Necesitas un marco normativo y necesitas un modelo financiero sólido. Como yo lo veo para los particulares, es que las edificaciones y los lugares donde puedan estar estos puntos de carga ya tienen que estar listos. Hacerlo después es muy caro, ¿no? O sea, ahorita en un edificio de departamentos es caro poner un cargador, ¿no? Y aparte que tienes que hacer un montón de cosas con CFE. O sea, llegas tú a un edificio donde hay 50 medidores, ya no puedes poner uno más, claro, ¿no? Que luego necesitas para que no tengas un problema con la capacidad que tienes contratada con CFE y no sé qué tanto rollo. Entonces, más bien, hay que dejar que el particular tenga esa decisión, o sea, haga ese ejercicio interno, pero no hay que ponerle trabas. Entonces, digamos, la infraestructura o donde vayan a ponerse esos puntos de carga tienen que estar listos para que el particular cuando tome la decisión, que yo creo que ya hay mucha evidencia de que sí son más baratos tener un vehículo particular eléctrico en toda la vida de este vehículo. Le sale mucho más barato, o sea, solo la gasolina ya, digo, no te diría te paga el vehículo, pero casi, ¿no? Pero, ¿dónde empiezan las trabas? ¿Dónde cargo? Siempre es el mismo, ¿dónde cargo? Bueno, ¿qué sí te diría que como, digamos, una autoridad debería de ser? No poner esas trabas. No te diría, no sé, descuentos y un montón de cosas para motivar a que se compren los vehículos, te diría que no. ¿Por qué? Porque creo que aprovechando digamos, todo esto que se está haciendo a nivel federal, deberíamos apostarle más al transporte público. Pero eso no implica no ayudar y ponerle trabas al particular.
¿no? O sea, no te diría, vamos a regalar vehículos particulares eléctricos, ¿no? Para ti, para mí, pero te diría, ok, pero si yo en mi departamento quiero poner un cargador, que no me sea muy difícil. O sea, sí simplificar esos procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque llenemos todo de vehículos particulares, pues vamos a seguir teniendo otros problemas. Claro. Congestión, ¿no? Que bueno, ok, ya no va a oler feo a diésel o a gasolina, pero de todas formas vas a tener planchas de concreto lleno de vehículos donde solo está subida una persona. ¿No? Entonces, esos son cosas de fondo que hay que cambiar, pero creo que lo que no hay que hacer es, bueno, más bien lo que hay que hacer sí es simplificar procesos para que el que tome la decisión de, ¿sabes qué? Yo sí estoy viendo que es mejor para mí como persona tener un vehículo particular eléctrico, que no me sea difícil tenerlo. Claro. Te diría eso. Fíjate que hay algo muy interesante ahorita con los vehículos eléctricos. Cuando yo platico con la gente me dice, oye, Ferry, ¿cuál es el retorno de inversión de mi vehículo eléctrico? Y entonces tenemos que pensar primero que lo que estamos buscando es quitar la huella de carbono y tener un planeta más verde, no pasar los 2 grados, 2 grados y medio que nos estaban marcando en el Acuerdo de París. Pero la gente no piensa en eso, la gente empieza el retorno de inversión, pero la buena noticia ahorita es que ya ese argumento del retorno de inversión ya no es tan válido porque tenemos carros como en Dolphin Mini que cuesta 350,000 pesos, o por ejemplo yo estuve viendo el otro día un BYD, el King, que cuesta 500,000 pesos, que es del mismo tamaño que un Accord, y el Accord cuesta 700. Sí. Entonces de repente dices, a ver, ¿retorno de inversión de qué? Pues ya cuestan casi igual. Y lo mejor, la noticia mejor es que las baterías todos los días cuestan menos, o cada mes van bajando de precio, ¿sí? Hay nuevas tecnologías, que el grafeno, que el sodio, etcétera, que el otro día alguien me decía, no, el sodio no le ha puesto yo, que todavía no. Bueno, son tecnologías que a lo mejor van a funcionar en 5 o 10 años, pero ahorita ya no hay retornos de inversión, ahorita ya los carros prácticamente te cuestan igual. Cuando salió el Tesla, que fue uno de los carros líderes en la parte de electromovilidad, yo me acuerdo mucho que costaban 2, 3 millones de pesos. O sea, tener un Tesla era así, wow. O sea, y te lo tenías que traer de Estados Unidos, que no había agencias, todo lo demás. Ahorita Tesla ya tiene un modelo 3 de 700,000 pesos. Claro, con vestiduras de tela, etcétera. Lo hicieron muy económico. Pero ya es un modelo que está al alcance prácticamente de mucha gente, ¿sí? Y entonces ya los carros te cuestan lo mismo. Vamos llamándolo ese tema. Y el segundo punto que me gusta mucho que dices es la desmotorización. El otro día en un podcast de repente llegamos a la conclusión de que el tema no es si es eléctrico o si es de gasolina, el tema es no tenerlo. Claro. Sí, o sea, no tenerlo. Si ando en mi bicicleta o si en mi casa que tengo, por decirlo, en familias que tienen 4 o 5 carros en la casa, porque uno para acá todos los hijos, primero, se los pueden turnar. Segundo, te puedes mover ya en muchos transportes que hay. A mí me tocó un lapso de tiempo en donde anduve sin carro, exactamente ahorita que estaba esperando el otro que llegara, y me moví 2 meses en Uber, de repente, para arriba y para abajo. Y lo único que hacía es programarme bien. Si quería salir de mi casa a las 8 de la mañana, pues lo citas desde un día antes. Y a las 8 que bajas, yo vivo en unos departamentos, ahí estaba el Uber esperándome. ¿Sí? Y no había ningún problema, no tenía que esperar ni nada. Y es más, vas revisando tus mensajes, vas checando algunas cosas y aprovechas tu tiempo. ¿Y qué es lo que está pasando que yo veo en el mundo y lo quería compartir ahorita? Esos carros, por ejemplo, hay diferentes niveles de no de autonomía, de inteligencia, vamos llamándolo así, de autonomía de los vehículos, del 1 al 5. En el caso del Tesla es nivel 3. Yo pensé que era 5. No es nivel 3 porque el conductor debe estar ahí, por cualquier cosa puedes volver a tomar el control. El nivel 4 son como los automóviles que hay, por ejemplo, en San Francisco de Google, que son de la marca Jaguar, que tienen sus camaritas y todo, pero tiene todavía un espacio para el conductor. Entonces, aunque no va conductor, de todas formas ahí está el espacio. Entonces los consideran nivel 4, ¿sí? Y el nivel 5 que me impresionó, me tocó la fortuna de ir un viaje a Las Vegas el otro día y vi unos que estaban haciendo Amazon, que son como unas peceritas con 2 bancas. Con 2 bancas a los lados, sin conductor, ni tablero, ni nada. Llega, se abre como un vagón del tren, pero chiquito, o del metro. Se abre, te subes en las 2 bancas, cierra, y es totalmente autónomo, ya viene construido, diseñado desde abajo, vamos llamándolo así, para que sea autónomo con cámaras, todo lo demás, porque al Jaguar todavía se le ve que le pusieron las cámaras después o lo adaptan. En este caso ya viene todo completito. Entonces, ¿qué pasaría si existen esos vehículos, además de los Ubers, que van a ser más bien el día de mañana Ubers, y lo pides
pasan por ti, te lleva a tu oficina. Oye, ¿a qué hora te quieres regresar? 2:30. A las 2:30 sales y está un vagoncito de esos esperante afuera, te lleva todo lo demás. El ahorro que tienes, la desmotorización, porque ya no tienes tu automóvil, no tienes que gastar en mantenimiento, no tienes automóvil, una serie de cosas. Los países europeos se acostumbran y se han acostumbrado cada vez más a moverse en temas como el metro desde hace muchos años. La mayoría de la gente en Europa, muchas casas tienen 1 o 2 automóviles para toda la familia. No tienen uno por cada miembro de la familia, como acostumbramos en México, en Latinoamérica. Y en base a eso, entonces sí se reduce la huella de carbono. Pero son conceptos de cultura, como tú bien lo estás diciendo, la cultura de decir, ¿por qué tengo que tener carro? Es que mi papá siempre tenía carro. Sí, pero yo a lo mejor tengo uno en la familia y me muevo en transporte público o me muevo en otro tipo de cosas. Cambiando un poquito de tema, veía, Daniela, me platicabas el otro día que estabas metida en varias asociaciones de liderazgo femenino. Y a mí me encanta promover a las mujeres empresarias o las mujeres trabajadoras. Bueno, a las mujeres en general me encanta promoverlas, pero me gusta mucho aplaudirles cuando están en el mundo del trabajo laboral. ¿Por qué? Porque siempre tienen, vamos llamándolo así, algunas vallas más altas que brincar que los hombres. Los hombres generalmente no tenemos tantos temas o problemas y las mujeres siempre les cuesta un poco más de trabajo, y no por su capacidad, por el medio como es. ¿Qué nos platicas acerca de estas asociaciones? Mira, yo formo parte de una asociación que se llama Voz Experta, que es una asociación de mujeres expertas en energía, ¿no? Y que, bueno, formo parte de ella desde que estuve, ¿no?, en el sector energético, y que obviamente, y de hecho me he apoyado mucho de ellas cuando hice, digamos, este paso al transporte, ¿no? Porque al final yo me seguí apoyando mucho en la cuestión energética. Y la verdad es que es una asociación muy bonita, que ayuda muchísimo, o sea, aprendemos muchísimo ahí, y que obviamente nos apoyamos una a la otra. Y lo que hacemos y lo que se trata de hacer es, para empezar, buscar paridad en cuanto, por ejemplo, todos los foros, todos los paneles. O sea, si hay algo que nos molesta todavía muchísimo, y que no entienden todavía, una disculpa a tu género, pero no, pero no. O sea, que llegas a un foro muy profesional, y tienes a las pobres chicas edecanes con una minifalda. Claro. Dices, oye, no hay necesidad, ¿no? Creo que tenemos que estar profesionales, ¿no? Y que llegas a paneles donde luego se habla del feminismo de puro hombre. Digo, por Dios. Aparte de que todo, y sobre todo renovables, energía, bueno, todos los sectores en general, la visión que tienen las mujeres, la verdad es que siempre esa es distinta y suma mucho, ¿no? Entonces, formar parte de una asociación así te ayuda a crecer mucho. Claro. Y te ayuda a, obviamente, romper el famoso techo de cristal, ¿no? Que la verdad se logra, y yo la verdad ya agradezco mucho, porque a mí quien me invita a esta asociación fue una ex jefa mía en Secretaría de Energía, Rosanetti Barrios, que me invita a esta asociación, y que la verdad fue de mis mentoras principales en sector energético, y que su enseñanza, ¿no?, y cómo me trató a mí, que fue obviamente mucho trabajo, mucho aprendizaje, muy, muy duro, pero que me enseñó y que me ayudó a crecer. Y en un sector energético que también, así como el de transporte, estaba 90% de un sector masculino, ¿no? Donde ella se paraba y rompía ahí con esa dinámica tan masculina, y que obviamente todo el mundo la respetaba, ¿no? Y la respeta todavía, obviamente, y que me ayudó mucho a crecer. Y fue su enseñanza la que, cuando yo entro y me hago cargo de la Dirección de Electromovilidad en la Agencia de Transporte de Yucatán, que yo quiero hacer lo mismo. Entonces, el equipo que yo tenía en la Dirección de Electromovilidad en la agencia era 99% mujeres, ¿no? Y la verdad, yo creo que ha sido de los mejores equipos que yo he tenido, ¿no? ¿Por qué? Porque vi una oportunidad para romper con muchos de estos mitos, y son ingenieras, abogadas, arquitectas, comunicólogas, todo,
que se iban a obra a ponerse del tú a tú con el residente de obra, ¿no? Cuando estaban haciendo las obras eléctricas, ¿no? Abogadas que se ponían al tú a tú con los abogados de los concesionarios, ¿no? Entonces fue muy bonito verlas crecer y vernos crecer, porque obviamente yo también crecí muchísimo con ellas. Pero esa es la dinámica, ¿no? Esa es la dinámica que esta asociación me enseñó, que Rosanetti en su momento me enseñó, y qué es lo que nosotros en esa asociación estamos tratando y creo que bastante bien de hacer. Entonces nos acercamos siempre, o sea, se acercan las consejeras, se acercan a las distintas otras asociaciones, ¿no? De otras índoles, para que se comprometan, porque se tienen que comprometer a que si hay paneles tienen que haber mujeres, que se tiene que apoyar a las mujeres y que tenemos que dejar de hacer este tipo de cosas como lo que te mencionaba de las edecanes, ¿no? O sea, Claro. Es una burla. Está muy Una bien. falta de respeto. Entonces, pero no, y tenemos pláticas, tenemos charlas y tenemos un montón de cosas donde aprendemos, ¿no? Obviamente en un espacio además de confianza, ¿no? De confianza entre nosotras, donde platicamos y comentamos de cosas técnicas, porque hacemos pláticas de cuestiones, lo que está pasando en el sector energético, en el sector renovable, sectores financieros, ¿no? En el mundo en general, y también pues espacios para platicar entre nosotras de lo que nos pasa, ¿no? Y de saber que tenemos siempre a alguien que nos va a escuchar y que nos va a aconsejar, porque muchas de ellas ya pasaron puesto, ¿no? Sí, muchas felicidades, qué bueno, es algo que se necesita. Yo tengo la fortuna de tener 2 hijas y siempre las estoy apoyando, que sean líderes, que busquen crecer, y qué bueno que este tipo de asociaciones, y qué bueno que hay, como tú dices, de mi género, muchos hombres que ya están muy conscientes de todo esto y están apoyando. En mi caso particular, yo apoyo todo este tipo de asociaciones. Ya para terminar, Daniela, y te agradezco mucho que hayas venido, ¿nos podrías mandar un mensaje a todas aquellas estudiantes que están en la universidad y que están terminando y que quieren emprender? ¿Qué les dirías? Que no tengan miedo, o sea, arriésguense, no pasa nada, y busquen a una mujer, busquen a otra mujer, y crezcan juntas. Yo creo que en equipo, yo lo hice, a mí me pasó y luego lo hice y creo que nos salió bastante bien. Entonces, porque la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces no se arriesguen, arriésguense, no tengan miedo, ¿no? Y busquen lo que quieran, y no va a haber barrera que las vaya a limitar. Eso sería un poco mi mensaje. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por la vuelta. Todo un placer tenerte por aquí. Nos costó algunos meses, pero aquí le decimos muchísimas gracias. No, gracias, Fernando. Un gusto. Muchas gracias.